Hola, ¿cómo están? El día de hoy les queremos compartir una historia que a lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes pasó por ese viaje. ¿Alguno de ustedes que ve este programa es adoptado o adoptada? ¡Qué bien! El día de hoy vamos a escuchar un cuento que habla de eso, de la adopción. Y cómo antes, esto no tiene que ver con el libro, es algo que yo estoy pensando, cómo antes el ser adoptado era casi un secreto. No debía enterarse el niño o la niña de que era adoptado. Y ahora las cosas han cambiado. Sabemos, reconocemos y celebramos que haya familias que abren sus puertas, sus brazos y sus corazones a un integrante de la familia que no es biológicamente unido a ellos. Y bueno, este libro se llama La hija de los sueños. Este libro es de la editorial Letra, que es mexicana esta editorial, pero el cuento es de Irena Brignall y las ilustraciones son de Richard Jones. Y es un cuento muy poético, porque nos hace imaginar escenarios y este viaje de la hija de los sueños. Arriba del valle y más allá del bosque vivía una niña con ojos color campánula y un pelo que brillaba como castaña. Era feliz viviendo allí, con una madre que la quería con el amor más fuerte que las rocas de la montaña, más suave que los pétalos de las flores silvestres, más pleno que la luna llena. Juntas reían y cantaban, cosechaban fruta de los árboles, cultivaban hortalizas en el jardín, leían cuentos y horneaban pan. La niña pasaba casi todo el verano al aire libre, trepando a los árboles y nadando en el río. Conocía bien a los animales y a los pájaros. Los veía nacer, sabía cómo crecían y cuándo morían. Y notaba que todos tenían una madre y un padre. Una noche, mientras miraba a su madre coser, una pregunta se le escapó tal como se escapa el hilo de una aguja. Si todos los animales tienen un padre, además de una madre, ¿por qué yo no? Su madre quedó en silencio unos segundos y luego dijo: Nunca encontré un hombre que me amara tanto como yo a él. ¿Entonces de dónde salí yo?, preguntó la niña. Su madre dejó la costura en su regazo. La cigüeña que a veces hace su nido en el tejado te trajo como regalo para mí. Tomó las manos de la niña y las estrechó. La niña se sintió confundida. ¿Entonces no me hiciste tú sola?, preguntó. Te hice en mis sueños, respondió su madre. Pensaba en ti cuando era niña. Te deseé en mi juventud. Y pasaron los años y te soñaba cada noche. La niña se dejó abrazar, pero por primera vez estar en los brazos de su madre no la hizo sentir mejor. El amor de su madre de pronto ya no pareció tan fuerte, suave o pleno. Pasaron los días y la niña ya no hizo más preguntas. Lo que hizo fue pensar en ellas y en su mente se volvieron más pesadas y oscuras, como una nube cargada de lluvia. Un día, tendida en el pasto, la niña vio a la cigüeña pasar volando sobre su cabeza. Se levantó de un brinco y corrió tras ella. La cigüeña oyó su llamado y descendió en picada hacia el campo, batiendo por los aires sus grandes alas blancas y negras. Querida cigüeña, por favor dime, ¿cómo me trajiste con mi madre? Tengo que saber de dónde vine.
La cigüeña inclinó hacia la niña su largo pico rojo y la miró detenidamente. Hermana, las ardillas te confiaron a mí cuando eras un polluelo. Yo estaba anidando en su tejado y supe que tu madre de noche soñaba contigo y de día te anhelaba. Supe que era la madre para ti. La niña seguía preocupada. Empacó una pequeña maleta y caminó hacia el bosque hasta llegar a un pueblo de ardillas. Ardillas, discúlpenme un momento. Cuando yo era bebé, me confiaron con la cigüeña para que me consiguiera una madre. Pero necesito saber, ¿ustedes dónde me encontraron? Las ardillas salieron a toda prisa de los árboles y corrieron a agruparse en torno a ella. Hermana, respondieron, los salmones te llevaron río arriba y nos pidieron que te cuidáramos. Dijeron que tú debías vivir en la tierra, no en el agua. ¿Los salmones?, caviló la niña. ¿Pero cómo llegué yo al río? Las ardillas levantaron los diminutos hombros y les dijeron, tendrás que preguntarles a ellos. Entonces la niña viajó más allá del bosque hasta llegar al aire fresco y a la luz brillante de las montañas. Pronto llegó al río, donde esperó a que aparecieran los salmones. Después de un rato los vio. Sus escamas de plata centellaban mientras saltaban y bailaban entre las agitadas aguas. La niña entró caminando al río y saludó con la mano. Queridos salmones, ¿puedo hacerles una pregunta? Solo una. Soy la bebé a la que llevaron río arriba con las ardillas. ¿Dónde me encontraron? Uno de los peces nadó hacia ella y la miró con ojos escrutadores sobre el borde del agua. Hermana, ¿eres tú? El zorro nos pidió que te lleváramos lejos. Nadamos contra la corriente y te llevamos tan lejos como lo permitieron nuestras fuerzas, pues tú debías vivir en la tierra, no en el agua. Gracias, dijo la niña. Me gustaría hablar con ese zorro. ¿Me pueden decir cómo encontrarlo? La niña hizo lo que los peces le indicaron y caminó por la ribera, cuesta arriba y cuesta abajo, hasta llegar al sauce. Allí encontró al zorro con su pelaje que brillaba al sol, bebiendo agua a lengüetazos. La niña lo saludó cautelosa, porque los zorros nunca se sabe cómo van a responder. Amable señor zorro, ¿recuerda usted a una bebé a la que una vez se encontró y la dio a los salmones para que la llevaran muy lejos, río arriba? El zorro olfateó el aire y luego la miró. Por supuesto, hermana, tú eres esa cachorrita. Veo que ya estás grande y fuerte. La niña sonrió aliviada. ¿Cómo es que yo estaba a tu cuidado, querido zorro? El zorro respondió. La luna estaba alta. Los vientos de otoño soplaban agitados y oí tus llantos en el frío aire de la noche. Te encontré sola en la oscuridad, afuera de las grandes verjas de hierro, no lejos de aquí. Vigilé y esperé, pero nadie vino por ti. Me di cuenta de que eras una cachorra huérfana, tal como yo lo fui, así que te llevé conmigo para que pudieras encontrar una madre. La niña acomodó todo eso en su mente. Inclinó la cabeza en agradecimiento a la gran ayuda del zorro. Eres más amable de lo que jamás imaginé. ¿Puedo pedirte un último favor? Y le pidió al zorro que le mostrara el lugar donde la había encontrado. Junto a las verjas de hierro
había un niño sentado en el suelo, mirando el camino. La niña miró entre las verjas el alto edificio. Estaba detrás de él. Vio a muchos otros niños, chicos y grandes. Los vio a través de la ventana. «Hermano, ¿qué es este lugar?», le preguntó el niño. «Es mi casa», respondió él, sin apartar la mirada del camino. «¿Qué haces aquí tú solo, sentado en el suelo?» «Esperando. Estoy esperando que alguien venga por mí. Todos los días espero, pero sé que un buen día vendrá». La niña sentía la mente un poco empañada por la confusión. En eso el niño volteó a verle y le preguntó: «¿Tú tienes mamá?». «Sí». El niño arrugó la frente. «Entonces, ¿qué haces aquí?». «Quiero saber de dónde vengo», respondió la niña, que de repente ya no se sintió tan segura de su propósito. El niño sacudió la cabeza. «Y yo solo quiero saber a dónde voy». La niña sintió entonces cómo se le despejaba la mente. Vio con nitidez la imagen de su madre removiendo el cielo, mar y tierra para buscarla, llamándola hasta quedarse ronca, extrañándola con un amor más fuerte que las montañas, más suave que los pétalos de las flores silvestres, más pleno que la luna llena. La niña se despidió del niño y prometió regresar para ayudarle a encontrar una madre solo para él. «Hay alguien que está pensando en ti y deseándote y soñando contigo, tal como mi madre conmigo», le dijo. Entonces corrió de vuelta y pasó al zorro con el pelaje que brillaba al sol, pasó a los salmones con las escamas centellantes, pasó a las ardillas que correteaban entre los árboles, pasó a la cigüeña con el largo pico rojo y las grandes alas blanco y negro, hasta llegar de vuelta a casa, más allá del bosque, arriba del valle. De vuelta a su madre. Su madre lloró y la abrazó con fuerza. «Mi niña, creí haberte perdido». Tenía la voz entrecortada y le temblaban los brazos. «Siento mucho que no sepas de dónde vienes», susurró tocando la cara de la niña y viéndola a los ojos. La niña le secó las lágrimas. «Gracias a ti sé a dónde voy. Tú me encontraste y nunca me perderás. Eres mi madre y te quiero». Las palabras cayeron con la claridad de la lluvia y con la luminosidad del sol. Las levantó la brisa y se fueron flotando por arriba de los árboles y entre los valles a otras familias de otras partes. Algunas formadas por una madre y un padre, otras por los sueños, y unas más que aún son un deseo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar de las guardas del libro. Lo dejé al final. Al principio del libro, en las guardas, solo aparece una mamá y una niña. Al final del cuento, en las guardas finales, aparecen distintos tipos de familias, unas humanas y otras de animales. Y entre las que aparecen humanas, hay muchos tipos de familia. Unas con 2 papás, otras con 2 mamás, otras papá, mamá y muchos hijos, otras papá, mamá, abuelos, y así, como distintas son las familias que nos miran en este programa. ¿Y ustedes en qué se quedan pensando? ¿Sabías que se puede morir de risa? Esto le sucedió a Crisipo de Solos, un filósofo griego que murió de un ataque de risa.
¿También sabías que existe una flor transparente? Se llama flor esqueleto y se puede encontrar en 3 partes del mundo: en Japón, China y Estados Unidos. Una persona puede estar un mes sin alimentarse, pero solo podría estar 7 días sin beber agua. ¿Sabes cuál fue el primer emoji usado? Fue una carita feliz y lo creó el informático Scott Fahlman. Fue en 1982. ¿Sabías que la saliva en el estornudo puede viajar a una velocidad media entre 110 y 160 kilómetros por hora? Por eso es importante que al estornudar te cubras la nariz y la boca para no contagiar. Observa con atención esta pieza. Y es que es una pintura que se hizo en 1918 por el bielorruso Marc Chagall y se llama Sobrevolando la ciudad. Y en esta pintura lo que este señor quiso representar es cómo el cielo le pertenece a los enamorados. En esta pintura podemos apreciar que hay un hombre vestido de verde. Si te fijas bien en su camisa, pareciera que está formada por figuras geométricas, casi cuadrados, rombos, y está sosteniendo con una de sus manos a su amada, una mujer en tonalidades azules, su ropa. Ella lleva su mano extendida como dando una idea de que están volando justamente, flotando sobre la ciudad que está a sus pies y en donde podemos apreciar construcciones modestas de pronto como de madera, vemos por ahí una cabra, pero también algunas construcciones que asemejan una iglesia, tal vez una escuela, un bosque, una casa de granja. Es decir, es una especie de recorrido sobre una ciudad. Esta pintura representa un movimiento en donde lo que pintaban estos artistas era como sueños, porque tú y yo sabemos que la gente todavía no puede volar. Entonces, que 2 enamorados estén suspendidos en el aire es un poco como hablar de cómo los enamorados sienten que flotan. Y a eso, a ese tipo de sensación, de idea, se le llama surrealismo. También este cuadro está en la categoría de un paisaje, precisamente porque a los pies de los enamorados podemos ver ese lugar que está conformado por zonas de bosque y construcciones. Pero también puede ser un retrato, porque vemos los rostros de 2 personajes. Y los personajes se tratan justamente del pintor Marc Chagall y de su esposa Bella Rosenfeld. Entonces, este pintor en muchos de los cuadros se pinta a sí mismo como una especie de autorretrato y la figura femenina que lo acompaña en la mayoría de los cuadros se trata de su esposa, no solamente porque la conoce bien, sino porque al vivir con ella puede representar más fácilmente los rasgos y es una forma de hacerle un breve homenaje. La ciudad que intenta representar en este cuadro Marc Chagall es la ciudad de Vitebsk, justamente en el noreste de Bielorrusia, el país en donde él nació. Si tú ves este cuadro y luego buscas imágenes de los edificios de la ciudad de Vitebsk, vas a encontrarlos. La iglesia, las grandes construcciones como el ayuntamiento, están representados allí. Qué bonito este mensaje, este cuadro, en donde puedas pintar la ciudad donde vives, con la persona que quieres,
y decir que son dos enamorados flotando en el aire. ¿Te gusta? ¿Qué te parece esta pintura? El día de hoy vamos a aprender cosas sorprendentes sobre las lechuzas. Y hay una diferencia entre las lechuzas y los búhos. Bueno, ¿cuál es esta diferencia? Los búhos suelen tener la cabeza más redonda. Los ojos son más grandes y amarillos. Y el plumaje que se encuentra en su cabeza parecen como si tuvieran unas orejas, mientras que las lechuzas tienen una especie de forma de sus plumajes en su cabeza que pareciera un corazón. Los ojos negros y no tienen tantas plumas como los búhos. También hay una gran diferencia en su tamaño. Los búhos generalmente son más grandes y hay diferencias también en el tipo de vuelo y en los sonidos que emiten. Las lechuzas son aves carnívoras que pueden vivir en la naturaleza hasta 4 años. ¿Cuánto mide una lechuza? Más o menos 30 centímetros y su peso no es mucho. Pesan alrededor de medio kilo, 500 gramos. Y bueno, los búhos, y en este caso las lechuzas, que es de los que vamos a hablar, están asociados, se piensa que están relacionados a la noche, a las brujas, a cosas malas. Y esto se debe a que son animales nocturnos como muchos otros, pero también porque en la sabiduría popular, en las distintas culturas, se pinta al búho, sí, y a las lechuzas como animales sabios y como animales que acompañan a los magos y a las brujas. En algunos lugares creen que las lechuzas representan a mujeres que se convierten en estas aves para hacer cosas, pero claro que no es así. Y en algunos casos, en algunos poblados, atacan a estos animales. La gran ventaja que tenemos ustedes y yo es que podemos aprender de estos animales tan sorprendentes y sabemos perfectamente que no se trata de una mujer que se transforma en una lechuza, para nada. Estas aves tienen cosas sorprendentes. Las lechuzas son una bendición para el lugar en el que habitan porque se encargan de alimentarse de muchas de las especies que los humanos consideramos plagas, como por ejemplo las ratas y los ratones. Y son aves que habitan en todos los continentes excepto en la Antártida. Es fácil que ustedes, si van al campo y se desvelan un poco, puedan escuchar su canto. Son animales que tienen una vista muy aguda, perfectamente una gran visión para cazar animales tan pequeños y rápidos como estos roedores. Pero además, algo que llama la atención de las lechuzas es que su vuelo es sumamente silencioso. Se han hecho estudios en donde colocan los micrófonos de la mejor calidad para lograr captar el sonido de muchas aves. Cuando pusieron a prueba el sonido que generaban las alas de las lechuzas en su aleteo, se dieron cuenta que en su naturaleza perfecta las lechuzas no producen ruido. Las lechuzas, a diferencia de los búhos, tienen colores claros en su plumaje. Hay colores como el beige, hasta los dorados o los grises claros, lo que les permite camuflarse en diferentes lugares en los que viven, porque los troncos de esos sitios tienen estas tonalidades. También la parte inferior de su cuerpo puede ser o roja o blanca. Las mamás de la lechuza pueden tener, las hembras,
algunas manchas, pero los hombres no. Otra característica de las lechuzas es que tienen un oído súper sensible. Sus orejas son asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que no son idénticas. Asimétrico quiere decir que no son simétricas. Asimétrico, diferentes. Y esto es que una de las orejas es más alta que la otra. Y esto les ayuda a triangular la posición exacta de un sonido, a saber de dónde viene, lo que les permite cazar perfectamente en total oscuridad. Tienen grandes ojos, muy sensibles a la luz, por eso no vuelan de día porque les lastima la luz solar. Por eso, perfectamente pueden ser cazadoras nocturnas. Ya les había dicho que les gusta comer ratas y ratones, pero también comen otros mamíferos como los topos, los murciélagos o insectos y lagartijas. Algunas personas piensan que las lechuzas tienen un giro completo de la cabeza, pero no es así, aunque pueden girar la cabeza mucho más que nosotros. Nosotros tenemos como una movilidad de cuello para poder voltear de izquierda a derecha. A ver, inténtalo ahorita. Podríamos decir que nuestro ángulo para movernos es de 180 grados. Sin embargo, una lechuza mueve su cabeza 270 grados, lo cual es muchísimo. Le permite eso en la noche tener una perfecta visibilidad para obtener una visión periférica, esto quiere decir de todo lo que alcanza a ver con este movimiento para poder cazar. Las lechuzas no construyen nidos. Lo que hacen es reutilizar nidos viejos de otras aves, madrigueras abandonadas de otros animales, huecos de los árboles, así que no pierden el tiempo en eso, reciclan espacios. Hay muchos cantos que provocan con su garganta las lechuzas. Los científicos han identificado hasta 17 distintos, todos estridentes, quiere decir que escandalosos. El sonido más escuchado es un siseo fuerte y metálico, que a lo mejor tú lo has escuchado incluso en la ciudad. Es un sonido como tss, 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 tss. Y tú crees que alguien te está hablando. No, es la lechuza, que es una forma de comunicarse entre ellas para avisarse que hay alimento por allí. Las lechuzas son animales salvajes que no deben ser considerados mascotas. Cuando salió la saga de Harry Potter, todo mundo quería tener de mascota una lechuza, pero son animales que deben vivir en libertad, no enjaulados y sobre todo no con los hábitos que tenemos los humanos, que nosotros somos diurnos, estamos despiertos de día. Entonces imagínate cómo le batallan esas pobres lechuzas que son adoptadas para los humanos, porque ellas duermen de día y despiertan de noche y son grandes cazadoras, por lo cual no deben estar confinadas en jaulas. Si a ti te gustan estos animales, déjalos en libertad y cuando estés caminando por ahí en la noche, presta atención a tus oídos. Puede que escuches a una lechuza.